Buenas tardes con todos ustedes. A ver, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, Ángelo, Axel, Carla, Estrella, Yanela, José Alonso, Kiara, Lujo, ¿quién se llama el otro? No me olvides, Marcelo, María, Miriam, Natalia, Patrick, Chantal, Valerie, Yajaira. Muy buenas tardes con todos ustedes. Qué bueno volverlos a encontrar nuevamente. Buenas tardes, profesor. De que el martes por motivos políticos no asistimos a clase. Bueno, aunque sí hemos descansado un día y bueno, ya vamos a recuperar la clase que tenemos perdida de historia del Perú. ¿Sí? Ahora vamos a tomar un interesante tema, ¿no? Que va a partir de los muchos sucesos que hemos estudiado en Historia Universal. ¿Sí? Habíamos estudiado de la Ilustración, habíamos estudiado sobre la independencia de los Estados Unidos, habíamos estudiado sobre, no, perdón, hemos estudiado sobre el despotismo ilustrado primero, la Ilustración, después la independencia de los Estados Unidos, y vamos a ver cómo esas ideas de la Ilustración, como les mencionaba, va a ser una consecuencia para la independencia de los Estados Unidos, también va a formar un conflicto interno dentro de Francia, a la cual vamos a llamar, dentro de la etapa histórica, Revolución Francesa. la Revolución Francesa. Hoy solamente vamos a tratar sus causas, cómo se originó la Revolución Francesa, por qué se originó la Revolución Francesa, y las etapas lo vamos a ver todavía la próxima semana, porque es un tema muy largo, porque después de que los políticos franceses llegan al poder mediante la revolución, va a haber una serie de acontecimientos. Después va a entrar Napoleón, y Napoleón también va a tener una política expansionista que también va a formar parte de la Revolución Francesa. Temas que lo vamos a tratar ya, si no me equivoco, esta y la próxima semana. Es un tema bien bonito, pero también bien amplio, que es mejor verlo desde una manera más detallada. Más detallada. ¿Sí? A ver, esta etapa se va a originar en 1789 y va a culminar en 1815. Va a pasar por lo menos, ¿cuántos años? Más de 10, 15, más de 10 años, 15 años. ¿Sí? Va a pasar por lo menos un buen tiempo, ya que en esta etapa, alumnos, va a haber un cambio tanto político, económico, social y educativo en Europa. En Europa. Recordamos un poquito el feudalismo, que va a ser la base económica de aquellos países que todavía no van a sustentar su revolución y van a esperar todavía hasta el siglo XVIII para realizarlo. Pero eso no se va a lograr hasta que Francia se despierta de su letargo político, para solucionar sus problemas. Y vamos a ver cómo se llamó este proceso. ¿Ya? Vamos a ver cómo se llamó este proceso. Yanela, ¿me puedes ayudar con la pequeña lectura que está aquí? Proceso dirigido por la burguesía que eliminó el antiguo régimen y dio paso a la edad contemporánea. Ahí está. En todos los libros de historia, alumnos, la Revolución Francesa va a marcar un antes y un después. En la línea del tiempo va a ser un cambio, un proceso entre la edad feudal, ¿no? La época feudal con la
Perdón, estoy mal. La época moderna con la época contemporánea. Pero, profe, usted me está diciendo que cómo vamos a saltarnos de la época moderna o vamos a saltarnos de la época moderna a la contemporánea. Ay, perdón, me estoy confundiendo. ¿Cómo, profesor, nos vamos a saltar de la época moderna a la contemporánea si en la época moderna todavía existía feudalismo? Es verdad, alumnos. Van a haber estados que van a seguir sosteniéndose económicamente de la tierra, de la agricultura, de la ganadería. Caso de España, Rusia, Portugal, Francia, Alemania en una parte, no toda, ¿sí? Y otros, Italia, que van a seguir todavía viviendo en su feudo, o mejor dicho, van a seguir viviendo en la época feudal, a pesar de que ya el tiempo nos dice que estamos en una época moderna. ¿Moderna por qué, profesor? A pesar de que el sistema económico feudal aún persistía en Europa, ¿no? Ya se habían modificado algunas cosas en ese continente. ¿Como cuáles, profe? Por ejemplo, ya en el aspecto cultural ya se pensaba más en la razón, ¿no? En el conocimiento más que en la fe. Otro, los avances científicos, ¿no? Que se habían desarrollado ya para ese entonces. Tecnología para la navegación, militaristas, tecnologías para la agricultura, para las industrias. Tercero, la forma de hacer política. Ya se había por así decirlo, en algunos estados ya existía una libertad de expresión, una libertad de ideas que todavía en los estados como Francia, España, Portugal, Italia y Rusia todavía no lo experimentaban a grandes rasgos. Así que por eso en la historia se va a decir que con la Revolución Francesa va a cambiarse todo el aparato político-económico de Europa, ¿no? Un cambio drástico va a ser, ¿no? Porque después de la Revolución Francesa, los mitos van a seguir futuras revoluciones en Holanda, Bélgica, ¿no? Rusia también digamos, a experimentar eso, pero va a ser muy sofocada rápidamente por los zares y otros países más. Inglaterra también va a suceder ese mismo conflicto. Pero el problema de Inglaterra es que ya la burguesía había tomado el poder. ¿Burguesía quiénes son? Un grupo político, intelectual, que quería llegar al poder para poder, o mejor, quería llegar al gobierno para poder implantar sus ideales de libertad, igualdad y derechos, que no estaba mal para la época, que no estaba mal para la época porque era algo nuevo y que ya Estados Unidos aparentemente ya lo estaba disfrutando, ¿no? De su independencia. Pero en Europa todavía estaba en ese sistema, en ese sistema. ¿Sí, alumnos? Entonces, comenzamos. ¿Alguna pregunta sobre la introducción de la Revolución Francesa? ¿Preguntas? A ver, a No, ver. profesor. Ya, continuamos. Vamos a leer una pequeña lectura, ¿sí? Que va a ser escrita por un intelectual ilustrado y va a hacerse una pregunta que muchas veces nosotros también en algún momento nos hemos hecho, ¿sí? A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura? A ver, María Fernanda, ¿tú puedes? Sí. El tercer estado, hombre fuerte y robusto. El plan de este escrito es ciertamente sencillo.
Debemos responder a 3 preguntas. 1. ¿Qué es el tercer estado? Todo. 2. ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. 3. ¿Cuáles son sus exigencias? Llegar a hacer algo. ¿Quién osaría, pues, negar que el tercer estado no posee en sí mismo todo lo necesario para formar una nación completa? Es como un hombre fuerte y robusto que tiene, sin embargo, un brazo encadenado, si se suprimiera el orden privilegiado. La nación en nada menguaría, sino que acrecentaría. Así pues, ¿qué es el tercer estado? Todo, pero un todo arrojado y oprimido. ¿Qué sería sin el orden privilegiado? Todo, pero un todo libre y floreciente. Nada puede funcionar sin él. Sin embargo, todo iría infinitamente mejor sin el privilegio. Sieyes, Emmanuel, 1789, ¿quién es el tercer estado? Ahí está, el tercer estado, el famoso tercer estado que se menciona más que todo a aquella gente que lo es, perdón, si ella es Emanuel, no, va a escribir una obra acerca del tercer estado. ¿Y quién es el tercer estado? Dirán ustedes, ¿no? Somos nosotros, el pueblo, ¿sí? El pueblo que para ese entonces no tenía libertad, no tenía derechos, no tenía igualdad, el intelectual de la época se va a preocupar en ellos y va a decir, no, tanto burgueses como campesinos y obreros van a tener el derecho o tienen el derecho de poder formar parte de una nación que todavía no está construida. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo puede decir que no está construida una nación? O sea, la nación, para que un país sea nación propiamente dicha, tiene que estar integrada, tanto políticamente, culturalmente, educativamente, socialmente. Mientras así estén las cosas, ¿no? Como dice este intelectual, es muy difícil llamar nación a un país que está en este proceso de cambio, entre comillas cambio, ¿no? Entre comillas cambio, es muy difícil. Por eso, él va a escribir y va a admirar mucho al tercer estado, ¿no? Que va a estar conformado por todos nosotros, por todo el pueblo, burgueses, comerciantes, campesinos y obreros de esa época, ¿no? Porque para él, el pueblo va a sostener a todo el aparato estatal, ¿sí? A todo el aparato estatal, injustamente, ¿no? A pesar de que el tercer estado mantiene, por así decirlo, al, a la nobleza francesa y al clero, esa relación de dependencia no es justificada, no es manifestada por el primero y el segundo estado. Lastimosamente es así, y eso, estimados alumnos, va, digamos, a aumentar, va a acrecentar ese conflicto hasta estallar en la Revolución Francesa. Aquí vamos a ver una imagen, ¿ya? Creo que le he puesto acá o acá. Aquí vamos a ver. Esta pequeña imagen, alumnos, vamos a ver el tercer estado en este pequeño anciano, ¿no? Que puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Puede ser un pequeño burgués, un comerciante, un campesino, que va a sostener a los otros dos estados, a los otros dos clases sociales, al clero y a la nobleza. Esta imagen, estimados alumnos, va a cambiar totalmente la idea, escuchen bien, la idea de hacer política, ¿sí? ¿Por qué les digo así, profe, alumno? Porque mediante estas caricaturas y también panfletos que se van a repartir en la época, van a tener un fin político.
a la vez también van a ser la primera prensa opositora, escuchen bien, la primera prensa opositora del antiguo régimen, de aquellos reyes que han gobernado Europa, ¿sí? Porque a la vez de que ellos tengan todo el poder, la prensa va a estar constantemente acechándolos sobre cualquier defecto, cualquier este, error, ¿no? Cualquier problema que el gobierno realice. En este caso, tanto los monarcas de Francia como Luis XVI, María Antonieta, no van a ser la excepción. Ahora, la gente, mediante estos panfletos, mediante estas imágenes, estas caricaturas, va a aprender lo que realmente está atravesando el Estado francés. ¿Sí? El Estado francés. Pero primero vamos a las primeras causas, ¿ya? A las primeras causas. A ver, Miriam, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Causas económicas, gasto en conflictos bélicos en la corte de Versalles. Ahí está, el conflicto bélico. Francia tenía esa costumbre de ir a conflictos con países vecinos, como Alemania, Italia, Inglaterra también, debido a poder no solamente alcanzar nuevos territorios, sino sino debido a abrir nuevos mercados. Así, profe, sí, nuevos mercados para extraer materias primas. Sí, tanto en Europa como en otros lugares. Pero en ese entonces, Francia todavía como que se reservaba de poder abrir su mercado, ¿no? Se reservaba de abrir su mercado. Claro, todavía practicaba, digamos, el sistema capitalista, ¿no? Pero en su mínima expresión. A diferencia de Inglaterra, que ya era casi prácticamente amo y dueño ya del lado europeo y también en otros lugares donde había abierto su mercado. Pero Francia para ese entonces todavía era algo tímida, ¿no? Ya cuando los burgueses entran, ya el régimen presidencialista entra en Francia, eso cambia totalmente. Pero por ahora, no, ya que tanto María Antonieta como Luis XVI van a tener familias, ¿no? Relación de primos, hermanos, tíos, con algunos monarcas de diferentes países. Y va a ayudar a los diferentes conflictos. Con Rusia, por ejemplo, con Suiza, ¿no? Y con otros países más. Lastimosamente, esos conflictos no van a ayudar en nada a los franceses porque todos los pierden, ajá, todos los pierden, aunque no lo crean. Y en vez de que ese conflicto proteja los intereses de Francia, por ayudar a otros países salen perjudicados ellos. Hasta que también se le dice el despilfarro de Versalles, ¿no? Porque todo el dinero que había sido recaudado por anteriores monarcas antes de Luis XVI y el de ahora, ¿no? Va a ser despilfarrado de manera indiscriminada. ¿Cómo así, profe? Aparte de las guerras, el, la monarquía francesa va a satisfacer ciertos caprichos, ¿no? A la nobleza, realizando bailes, ceremonias, festejos, comprando objetos caros, ¿no? Con el fin de satisfacer sus necesidades. Y no solamente eso, alumno, sino a expensas del pueblo. El pueblo en esta época va a sufrir bastante, mucho, debido a las malas decisiones de sus gobernantes, en este caso de los reyes. ¿Sí?
¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, alumnos? ¿Dudas? No, profesor. Ahí está. Vamos a ver esos problemas. Y eso, digamos, va también a generar algunas manifestaciones que ya, digamos, la guardia de los reyes va a sofocar, ¿no? Va a retener. Hay una novela, no sé si decirle novela, una película. Me gustaría que ustedes lo puedan ver tal vez un sábado, un domingo, que habla sobre este tema en especial, pero mucho antes de que ocurra la Revolución Francesa. Si ustedes gustan, lo pueden ver por YouTube, está colgado todavía. Ahí participa Leonardo DiCaprio, si no me equivoco, con 2 o 3 artistas más. Apúntenlo si quieren, ¿ya? Se llama El hombre de la máscara de hierro. Así se llama la película. El hombre de la máscara de hierro. Y ahí, estimados alumnos, va a estar, digamos, en esa película, van a participar los 3 mosqueteros todavía. Ya, bueno, eran 4, ¿no? Pero ahí va a morir el 4 mosquetero y va a haber 3 nada más. Pero mírenlo, va a estar interesante. Y lo que hemos tratado ahora, no va a ser ajeno a lo que pasó con otros monarcas. ¿Sí? Ya, continuamos entonces, continuamos. A ver, Patrick, Profesor, ¿me ayudas con la lectura, Patrick? ya. A ver, Patrick, te escucho. Profesor, leo lo que está mostrando en la pantalla. Claro, pues. Políticas. Crisis del absolutismo. Ahí está. A ver, de la crisis económica a la política, va a repercutir fuertemente, si bien no, la ilustración va a afectar a los monarcas europeos, en este caso a los franceses, debido a que si es que ellos hacen una serie de reformas, como lo habíamos visto en la clase pasada, que pueden ser políticas, económicas, culturales, el poder todavía se centraba en ejemplos. Si los ilustrados decían que eh, el pueblo debería pagar impuestos, que la nobleza también debería pagar impuestos, ¿no? Eso no va a ser exento, o sea, eso no va a ser un problema para el rey. ¿Por qué, profesor? Si se le dice que la nobleza tiene que pagar impuestos, no, pero él va a adecuar, va a adaptar esa ideología a su favor, ¿no? Para que él pueda gobernar. O sea, la ideología, él va a adaptarlo para su propio beneficio. Ah, ya está bien, entonces vamos a hacer eso. Entonces, si quieren que el pueblo y la nobleza pague, entonces yo lo voy a cambiar, entonces voy a hacer que solamente el pueblo pague los tributos, ¿no? Y eso va a suceder. Ahora, eso va a ser en la reforma económica. Sociales, por ejemplo. Se va a decir, por ejemplo, que yo voy a trabajar con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Yo me dependo del pueblo. Pero ¿cómo vas a depender del pueblo si no hay elecciones en un país? ¿No? O sea, tú vas a llenar la idea a la gente de que tú trabajas para el pueblo, pero que lastimosamente en la práctica no es así, ¿no? Y esa crisis va a ir ahondándose no solamente en Francia, sino en otros países, porque al malinterpretar esas ideas ilustradas,
la gente se va a dar cuenta que lo que los reyes pregonan no es verdad. Y si fuese verdad, ¿por qué no lo practican? ¿No? Por eso ahí los burgueses, ¿no? Los comerciantes, algunos empresarios de la época, intelectuales también, van a hacer, digamos, de que esas ideas que el rey les había mencionado puedan ser modificadas con el fin de que la gente pueda saber que este gobierno está haciendo malas cosas, ¿no? Por motivos de esto. Tú tienes derechos, tú es igual que la gente de la nobleza, tú tienes la libertad de expresarte, de pensar y de sentir y de hablar. Algo que no se ponía, algo que no estaba hecho en práctica, pero los burgueses van a ayudar a que las masas puedan movilizarse y así pueda ir en contra. ¿Sí? Por eso, cuando se ocurren esas sucesivas manifestaciones, ¿no? Y eso no viene pues de un día, 2 días, ¿no? Eso va a venir ya pues continuamente, pues inclusive no con Luis XVI, ¿ah? Si yo les invito a que vean esa película, inclusive hasta con Luis XIV va a ocurrir. Pero el hambre, ¿no? El problema profundo se va a dar en este gobierno de Luis XVI, en el gobierno de Luis XVI. Y en la crisis de absolutismo, más se va a ahondar en este periodo. Lastimosamente, las sucesivas manifestaciones van a ir en contra del rey absolutista y va a tener sus consecuencias, ¿no? Como lo vamos a estudiar la semana que viene, ¿sí? Pero esto ya, como yo les mencionaba, alumnos, es un proceso de largo alcance. Es un proceso que ya se venía en anteriores periodos. Otra cosa es que el gobierno no ha podido solucionar, primeramente aceptar, solucionar y resolver el caso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas, alumnos? ¿Preguntas? Estrella, Yajaira, Fernanda, ¿preguntas? No, profesor. Ya. Ambientales. Justo esto también queríamos hablar. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Axel. Axel, Profesor, ¿me ayudas con el subtítulo, Axel? ¿Con todo? ¿La lectura? sí. A ver, Axel. Ambientales, crisis del clima. Ahí está. Lo que pasó ahora, ¿no? En la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Está pasando también. Ambientales. A ver, la crisis política, económica de los aristócratas franceses se va a venir viento en popa, como lo dicen, se va a venir en picada cuando ocurra una sequía tremenda en Europa, que va a azotar no solamente Francia, sino también otros países, y va a matar de hambre a la mayoría del tercer estado, campesinos, pequeños comerciantes, debido a esta crisis. Claro, no solamente es climática, ¿no? Una parte te puede matar lo que tiene que ver con la naturaleza, pero si tú tienes una mala política agrícola, ¿no? También si no evitas ese problema, puede morir mucha gente. Y eso ocasionó que la gente se levantara. Tanto así, alumnos, que el rey, al recibir tributos, no solamente monetarios, sino también de lo que la gente producía, los alimentos que eran de primera necesidad, los mejores alimentos de calidad, ¿ah? Se iban para el rey y la nobleza. Así que imagínense, ¿no? Sabiendo que todos esos primeros productos
se le da al rey y a la nobleza es para que, en fin, no solamente se puedan alimentar ellos, ¿no? Sino también la gente, la población que estaba pasando de hambre. Cuando ocurre eso, estimados alumnos, la crisis del trigo, tú saben que con el trigo se produce harina, y de harina, pan, bizcochos, queques y todo lo demás, ¿no? La gente se va otra vez a levantar, porque no solamente va a ser la crisis del trigo por la hambruna, sino también por el alza de otros productos de primera necesidad. Así como en el Perú pasó ayer, antes de ayer, ¿no? Pero para ese tiempo hacer esas cosas de las manifestaciones es algo nuevo, algo nuevo. Y se fueron en contra del antiguo régimen, en contra del rey y la nobleza, perdón, del rey y la nobleza. Inclusive se dicen algunos historiadores también que la gente se moría de hambre, que cuando iba a protestar, no saqueaba los lugares los lugares donde vendían pan, comida, pasteles. Imagínense, ¿eh? Hasta dónde, digamos, se agravó la situación por no escuchar, digamos, las demandas de la población, ¿no? Pero estamos aprendiendo y vemos que la historia nos puede enseñar muchas cosas solamente en un contexto histórico. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. Ya. Continuamos con el último y les voy a invitar a que puedan ver un videíto. Desigualdad. Miren la imagen. Yo les había mencionado en la primera diapositiva. ¿No? ¿Quién habrá inventado esta caricatura que al final pasó a la historia, aunque no lo digan? Pasó a la historia. A ver, Ángelo, ¿me ayudas con la lectura de esta pequeña diapositiva? Sí, profesor. A ver. Lo que dice ahí nomás, Sí, léelo. desigualdad entre los estamentos. Ahí está. Estamentos. Estamentos tiene que ver con la división de las clases sociales, ¿no? También se le dice, según los intelectuales, está dividido por estados. Primer estado, segundo estado, tercer estado. Tercer estado es el pueblo. ¿Sí? Ahora, antiguamente, en esos tiempos, se decía que el rey y la reina eran elegidos por Dios, que nadie les podía tocar el lugar donde ellos procedían, porque eran de un linaje fino, de una gran estirpe, que venían desde tiempos inmemorables como reyes. Ahí está, ¿no? Ellos pensaban así, ¿no? Que su cargo era que su cargo era infinito, que era imperecedero y que sobre todo Dios les había escogido para gobernar, ¿no? Y a la vez también tenían sus factores biológicos porque eran de linaje sagrado, ¿sí? Porque su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, tatarabuelo, eran o fueron reyes. Así que Luis XVI no va a ser la excepción, ¿no? Ahora, eso, ¿no? Junto con la nobleza y el clero, van a disfrutar de privilegios y de muchas cosas más que el pueblo va a darles, ¿no? Tributos, por ejemplo, ¿no? Posesiones, riqueza. Y mientras el tercer estado, como nosotros, que pueden ser burgueses, intelectuales de la época, comerciantes, campesinos y pequeños obreros, bien, gracias. Porque ellos no van a poder progresar. Así yo me esfuerce,
no trabaje duro y logre ser un buen comerciante, yo no voy a poder subir al segundo escalón, ¿no? A la segunda clase o a la primera clase. Porque yo nací dentro del tercer estado y no voy a poder progresar. Y la desigualdad era total, no solamente en el ámbito social, por los títulos nobiliarios que ostentaban esa gente, sino también en la distribución de la riqueza, de la riqueza, de la economía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, alumnitos? ¿Preguntas? No, profesor. Profesor, Ahí está. Y la última diapositiva para pasarles el videito y puedan tener una idea sobre lo que vamos a tratar. A ver, Natalia, ayúdame por favor. Natalia, Profesor, ¿qué tenemos que leer? ¿sí? Lee estos dos. No, ideologías. Sí. Ideologías, influencia de la ilustración. Influencia de la ilustración, como les repetía otra vez. La ilustración, un pensamiento no liberal, va no solamente a aplicarse para Estados Unidos en su proclamación de la independencia, sino también para la Revolución Francesa. Estas ideas de Montesquieu, Montesquieu, Rousseau y Voltaire, ¿sí? Van a influenciar a esos burgueses liberales para poder difundirlo a las masas, ¿sí? ¿Cómo así, profesor? Ellos ya habían muerto. Claro, habían muerto, pero los escritos, el conocimiento, el libro aún quedaba. Y ellos procesaban esa información para poder darle a la gente. Quizás no era, digamos, muy detallada la información, pero con fotos, como yo les he mencionado, como estas de acá, ¿no? O pequeños textos, pequeñas frases, van a estimular a que la gente pueda ir en contra del régimen opresor, ¿sí? En este caso, el rey y la nobleza. Sí, estimados alumnos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? A ver, Profesor, en la imagen están ahí cenando, creo. claro, ahí está. Buena pregunta, justo me había olvidado. En esta imagen, ahorita como les lo voy a compartir en el video, gente de la burguesía liberal, algunos comerciantes que compartían con las ideas liberales, se reunían en diferentes lugares para planificar y programar los futuros levantamientos hacia en contra de la nobleza. Claro, terminaban así, por ejemplo, comiendo, terminaban bebiendo, compartiendo ideas de filosofía, literatura, de política, ¿no? Para poder consensuar, para poder conversar y llegar a un objetivo. Ellos tenían un objetivo claro, que es tomar el poder, y lo van a lograr. Vamos a verlo, vamos a estudiarlo ya en este mes, que lo van a lograr. Lo van a lograr. ¿Sí? ¿Preguntas, preguntas? ¿Listos para el video? ¿Sí? A ver, una manito, una manito, una manito, una manito, una check, así. Ahí. Oh, nadie me quiere dar la manito. ¿La manito virtual? Nadie. Ya me estoy desganando, ¿ah? Una nada más, Marcelo. ¿Otro?
Ahí está, 5 nada más, 6. Estamos bajos en popularidad. Bueno, ya. Entonces, pónganse bien los audífonos. Ojalá ayude bastante, digamos, este pequeño video, que se puede escuchar, que es lo más importante. Y si no se puede, bueno, ya trataremos de conversar, trataremos de que ustedes lo puedan ver por imágenes. Avísenme. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de junio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia. No pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un Estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota
y convocar en 1788 los Estados Generales. Ahí está. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Y lo vamos a ver ya la próxima semana. La próxima. Interesante, ¿no? Interesante. Cómo se desenvolvió, digamos, ese periodo de la historia. A ver, alumnos. Entonces, todo empezó, ¿no? Por el poder absoluto del rey, ¿no? Ahora, lo que hoy en día tenemos como derechos, ¿no? El derecho de nacer, el derecho de tener un nombre, el derecho a la educación, al trabajo, eso se van a ir desarrollando con el tiempo. Pero los derechos básicos, como de la libertad, de la igualdad, de la justicia, se van a plasmar aquí, ¿no? Después de la Revolución Francesa. Ahora, solamente para darles algunos datos, eso no se va a plasmar, estimados alumnos, hasta, escuchen bien, eso no se va a plasmar completamente después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, este estatuto, ese pergamino, esa acta, se va a poner en práctica a nivel universal. ¿Por qué, profe, no se va a poner en práctica si estamos hablando de este cambio político-social? Porque Inglaterra, Francia y Alemania y Rusia, ¿no? Países beligerantes de grandes potencias desarrolladas, no van a cumplir con esa acta, y van a, digamos, entre comillas, ¿no? No lo van a cumplir, y van a hacer actos de violencia, de discriminación, van a romper los derechos humanos, no en su país, ojo, sino en otros países. Cuando ellos van a empezar a colonizar África, Asia y algunos países, algunas islas de América. Sí, estimados alumnos, por eso muchas veces vemos la paradoja de la historia en ese aspecto, ¿no? Yo pregono algo, pero no lo cumplo, pues, ¿no? A cabalidad. Y si vemos en el contexto internacional, ya podemos ver nuestras propias conclusiones, ¿no? Ya podemos sacar nuestras propias conclusiones. Sí, estimados alumnos, pero la base de todo esto se va a dar aquí, en este periodo histórico. Ya la próxima semana vamos a ver el proceso de la revolución, cómo se escribe la primera constitución, cómo nace el primer congreso, todo, hasta que Napoleón ingresa dentro de la política. ¿Sí? Por favor. Eso va hasta ahí. Después vamos a ver a Napoleón, sus expediciones, la caída de Napoleón y la restauración del antiguo régimen que va a ser apoyado por Inglaterra. Inglaterra, Rusia y Austria. Lo vamos a ver también, ¿sí? Por eso, como esta clase es amplia, lo hemos dividido para 3 semanas, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Alumnitos? A ver. ¿Nadie? María, Alejandra, Marcelo, Yanela, Ángelo, Yajaira, Adler, Axel, Mónica. ¿Ninguna? No, profesor. Ya, alumnitos, entonces ya como el tiempo nos gana, ya tendremos que irnos. Recuerden que esta es la primera clase de abril de Historia Universal. Hagan su carátula del mes de abril. No se olviden. ¿Sí? No se olviden. Mientras la clase de hoy día ha sido muy corta, como ven, solamente ha sido partes principales, causas, porque el desenlace lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sí, alumnos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Sí. Ya, alumnitos. Entonces, conmigo será hasta una próxima oportunidad. A ver, acá está mi. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau. Chao, Chao, profesor. chao. Hasta Chao, luego. profesor. Ya, hasta luego. Profe. Profesor.